vital muy importante es la temperatura corporal. La temperatura corporal se define como la diferencia entre la actividad de calor producida por el cuerpo y la que se libera al ambiente por la misma cantidad medida en grados. La temperatura corporal normal es de 36.5 a 37.2 grados centígrados. La temperatura normal en un adulto mayor es de 36 a 37 grados centígrados y la temperatura normal en la población pediátrica, es decir, en los niños, es de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Hay dos mecanismos que afectan la temperatura corporal, está la hipotermia y la hipertermia. La hipotermia es el estado de frío y es cuando la temperatura va a disminuir. La hipertermia es un estado de calor y es cuando ningún mecanismo va a lograr que la fiebre disminuya. Los tipos de fiebre están la febrícula, que es cuando la temperatura corporal no pasa de los 38 grados centígrados, la fiebre moderada, que es cuando la temperatura oscila entre los 38 grados centígrados y los 39 grados centígrados, y la fiebre alta, que es cuando la temperatura supera los 39 grados centígrados. Instrumentos para medir la temperatura. Está el termómetro digital infrarrojo y el termómetro infrarrojo óptico. Se encuentran muchos más instrumentos, pero esos son los más comunes. ¿Dónde se puede tomar la temperatura corporal? La temperatura corporal se puede tomar en zona bucal, en zona rectal y en los pliegues. Esto quiere decir que en las axilas. Un signo vital muy importante es frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria hace referencia al número de respiraciones en cierto tiempo en específico. Esta cuenta con un movimiento entre inspiración y expiración controlado por el sistema nervioso. Entonces se tiene que la respiración consta de dos procesos principales, la inspiración y la expiración. Hablando un poco de la inspiración, esta hace referencia a la inhalación de aire y oxígeno hacia adentro de nuestro organismo. Y hablando de la expiración, es la expulsión de este aire ya convertido en otro producto que es el dióxido de carbono. Para que se lleve a cabo la respiración es necesario la intervención de ciertos órganos. Estos son la nariz, la tráquea, la laringe, los bronquios, bronquiolos, alvéolos y pulmones, que como tal allí es donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es el intercambio gaseoso? Es un proceso en el cual se elimina el dióxido de carbono y se adquiere oxígeno para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Este proceso es realizado en los pulmones, específicamente en los alvéolos y sacos alveolares, gracias a un surfactante que es tipo un lubricante que permite el cambio de dióxido de carbono a oxígeno mezclando con el flujo sanguíneo. Otro órgano muy importante que también interviene en nuestra respiración son los músculos. Sin los músculos no podríamos realizar los movimientos de inspiración y expiración. Entonces tenemos que los músculos que intervienen en la respiración son el diafragma, el músculo esternocleidomastoideo, los músculos escalenos y los músculos intercostales. Gracias a los músculos y a los movimientos de inspiración y expiración hay un cambio en la presión intrapleural, que esta tiene un promedio de ser de 760 milímetros de mercurio. Nos da como resultado la capacidad de aire pulmonar de aproximadamente unos 6 litros. Para conocer un poco acerca de la frecuencia respiratoria normal es necesario saber cómo es el proceso de la respiración. Este se lleva a cabo iniciando en la nariz. Allí es donde se produce la inhalación del aire, donde se filtra y se calienta. Posteriormente pasa a la laringe. En la laringe sigue el conducto por la epiglotis, llegando a la tráquea. Después de la tráquea se divide en los bronquios, posteriormente bronquiolos y finalmente en los alvéolos, donde en los alvéolos es donde se realiza como tal el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Cada vez que respiramos, nuestro cuerpo repite este mismo proceso una y otra vez. Es por esto que es necesario mantener cierta frecuencia y cierto ritmo para que nuestro cuerpo pueda adquirir el oxígeno necesario. Ya conociendo como tal el proceso de la respiración, ya podemos hablar de frecuencia respiratoria, tanto en niños como en adultos. En adultos, la frecuencia respiratoria debe ser entre 12 a 20 respiraciones por minuto y en los niños debe ser de 14 a 22 respiraciones por minuto. Cuando no se tiene una frecuencia respiratoria normal, se tienen dos conceptos principales. En primer lugar tenemos la bradypnea. Esta hace referencia a la disminución en la frecuencia respiratoria. Y en segundo lugar tenemos la taquipnea.
Esta hace referencia a una elevación en la frecuencia respiratoria. Y algo que es importante saber acerca de la frecuencia respiratoria es que van a existir ciertos factores que van a alterar la frecuencia respiratoria de cada persona, tanto como sus hábitos alimenticios, tanto como su estilo de vida. La presión arterial se conoce como la fuerza de su sangre al empujar contra las paredes de sus arterias cada vez que el corazón bombea sangre. Esta se hace más fuerte cuando el corazón está bombeando sangre y se conoce como la presión sistólica. Y cuando el corazón está en reposo se hace más baja y se conoce como la presión diastólica. La presión arterial cuenta con unos rangos normales que es 120 en la sistólica y 80 en la diastólica. Si estos rangos aumentan, podemos decir que tenemos hipertensión arterial, que puede traer consecuencias como lo son enfermedades cardiovasculares. Como se dijo anteriormente, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares en cualquiera de sus manifestaciones. Entre estas encontramos la enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal terminal. La correcta toma de la presión arterial es importante, ya que gracias a esta se puede diagnosticar y se puede tener la evolución del paciente que presenta hipertensión arterial y también controlar esos niveles. Para la toma de la presión arterial, el médico utiliza un instrumento conocido como esfingomanómetro o comúnmente conocido como tensiómetro. Este tiene una banda que se localiza alrededor de la parte superior del brazo del paciente y se infla con el fin de detener el flujo sanguíneo en la arteria. Después de esto se desinfla esta banda y el médico usa un estetoscopio para escuchar el bombeo de la sangre a través de la arteria. Estos sonidos de bombeo se registran en un indicador de presión. Para medir la presión arterial también es importante conocer los ruidos de Korsakoff, que son 5 fases que nos permiten diferenciar la presión sistólica y diastólica. En la primera fase encontramos unos sonidos que se describen como golpecitos correspondientes a la presión sistólica. En la fase 2, estos sonidos se hacen más suaves y largos y son oídos en la mayor parte del espacio en las presiones sistólicas y diastólicas. En la tercera fase encontramos que se hacen secos y fuertes. En la cuarta fase encontramos que se hacen más suaves y amortiguados. Y por último, en la quinta fase encontramos que los sonidos desaparecen completamente y el silencio se oye en el momento en el que la presión del brazalete cae por debajo de la presión diastólica. Y esta fase es registrada como el último sonido audible. Para la correcta toma de la presión arterial es importante que el paciente siga unos pasos que el médico se los debe indicar. Entre estos encontramos que no se puede conversar en el momento de la toma de presión arterial, que el brazo debe estar apoyado a la altura del corazón, que se debe colocar el manguito en el brazo sin ropa, que el tamaño del manguito debe ser al lado adecuado, que los pies deben estar apoyados, que no se pueden cruzar las piernas, que se debe tener la vejiga vacía y la espalda debe estar apoyada. También se le debe indicar al paciente que debe llegar 5 minutos antes para hacer el reposo. Otro signo muy importante es la frecuencia cardíaca. La frecuencia es el número de pulsaciones por unidad de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas y se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas. Los valores normales van de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Estas tienen una relación con la edad y el estado neurovegetativo del sujeto. En bebés hasta niños de 2 años, las pulsaciones normales son de 120 a 140. En niños de 2 a 6 años, 110 pulsaciones por minuto. De niños de 6 a 10 años, 100 pulsaciones por minuto. De 10 años o más, 90 pulsaciones por minuto. Y en su estado adulto se regulan en 60 a 100 pulsaciones por minuto, siendo para los hombres 64 pulsaciones por minuto y para las mujeres 74 pulsaciones por minuto. Existen 10 puntos anatómicos para comprobar la frecuencia cardíaca. El primero es el temporal. Este va en la sien. El carotidio se posiciona en el cuello de la persona. El axilar, como su nombre lo dice, se toma la frecuencia cardíaca desde la axila de la persona. El femoral es la parte interna de la pierna. El popliteo es la parte interior de la rodilla. El pedio es el dorso del pie. El tibial posterior es el tobillo. El cubital es el lado del brazo. El radial es en la muñeca. El humeral es en el brazo. El ritmo del pulso se define como la organización en el tiempo del pulso de un patrón espaciado y acentos que se palpan regularmente. Las pulsaciones regulares son pulsaciones separadas por idénticos intervalos de tiempo y las irregulares es el que el pulso pierde su ritmo. Ejemplo, la fibrilación auricular.